El secreto que el enemigo no quiere que descubras. ¿Alguna vez has sentido que, por más que intentas avanzar en la vida, hay una fuerza invisible que te detiene? Tal vez has experimentado momentos en los que todo parece salir mal sin una razón lógica. Te esfuerzas, trabajas, oras, pero los obstáculos siguen apareciendo. Problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, ansiedad, un ambiente pesado en tu hogar o incluso una sensación de opresión constante. ¿Te has preguntado si todo esto es una simple coincidencia o si hay algo más detrás? Lo que muchos no saben es que detrás de cada tormenta inexplicable, detrás de cada barrera que parece inquebrantable, puede haber una influencia espiritual operando en lo oculto. No es casualidad que sientas agotamiento sin razón aparente, que los conflictos aparezcan de la nada o que tu paz se vea robada constantemente. Las malas energías no son solo una superstición o una sensación pasajera, son una realidad en el mundo espiritual. Y lo peor es que la mayoría de las personas viven sin saber cómo defenderse. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que descubras. Existe un arma tan poderosa, tan letal contra las malas energías, que cuando la usas, todo cambia. Una vez que la conoces y la aplicas, los ataques se detienen, la opresión desaparece y empiezas a caminar en una victoria que antes parecía inalcanzable. El problema es que la mayoría ignora este secreto. Muchos intentan luchar con sus propias fuerzas, otros buscan respuestas en lugares equivocados, cayendo en engaños y soluciones temporales que no resuelven el problema de raíz. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si estás viendo este video, es porque Dios quiere revelarte lo que necesitas saber para liberarte por completo. Piensa en esto. Cuando un soldado entra en batalla sin armas, está completamente indefenso. Puede ser valiente, puede tener las mejores intenciones, pero sin un arma poderosa, es solo cuestión de tiempo antes de que caiga. Así es como el enemigo ha logrado mantener a tantas personas en ciclos de sufrimiento, porque no saben que tienen acceso a una armadura invencible. La Biblia dice claramente en Efesios capítulo 6 versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que lo que enfrentas no es solo natural, sino espiritual. Es por eso que las soluciones humanas nunca son suficientes. No importa cuánto trabajes, cuánto te esfuerces o cuánto intentes arreglar las cosas con tus propias fuerzas, si no atacas la raíz espiritual del problema, seguirás atrapado en el mismo ciclo una y otra vez. Pero aquí está la clave. Dios no te dejó indefenso. Él ya te ha dado el arma más letal contra cualquier mala energía, cualquier ataque del enemigo y cualquier obstáculo que se haya levantado en tu contra. Y una vez que la descubras, nunca más vivirás con miedo, con opresión o con sensación de derrota. Ahora, imagina por un momento cómo sería tu vida si cada vez que una tormenta se levantara, tú tuvieras la capacidad de neutralizarla de inmediato. Si cada vez que sintieras opresión, ansiedad o ataques en tu vida, pudieras deshacerlos en el acto. Si cada día pudieras despertar con la certeza de que estás protegido, fortalecido y blindado espiritualmente. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Una vida donde las malas energías no te afectan, donde los ataques del enemigo rebotan en ti como flechas que no pueden tocarte. Pero para vivir esa realidad, necesitas conocer el arma que la mayoría ignora. Lo impactante de todo esto es que esta arma siempre ha estado al alcance de tu mano. No es algo complicado, no requiere rituales extraños ni esfuerzos sobrehumanos. Es algo que Dios ya ha puesto a tu disposición, pero que muchos nunca han aprendido a usar. Y justo ahora, en este momento, tú tienes la oportunidad de descubrirlo. No dejes que el enemigo siga robándote la paz. No sigas permitiendo que las malas energías afecten tu vida, tu hogar y tu futuro. Dios te ha dado una salida, una protección y una estrategia para caminar en victoria todos los días de tu vida. Pero hay algo más. No basta con conocer esta arma, necesitas activarla en tu vida. De nada sirve tener una espada si nunca la usas. De nada sirve tener la clave de una prisión si nunca abres la puerta. El conocimiento sin acción no cambia nada. Lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de transformar por completo tu vida espiritual. No es teoría, es una revelación práctica que, cuando la apliques, te hará inquebrantable ante cualquier ataque. Así que no te vayas, no te distraigas. Lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu vida. El enemigo hará todo lo posible para que te detengas aquí, para que no sigas viendo,
para que esta revelación no llegue a tu corazón. Pero tú tienes el control de esta decisión. Sigue viendo, porque en los próximos minutos descubrirás la verdad que cambiará tu vida para siempre. Vivimos en un mundo donde las malas energías parecen estar en todas partes. Hay momentos en los que todo a nuestro alrededor se siente pesado, como si algo invisible intentara drenarnos, robarnos la paz y alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas personas buscan respuestas en la ciencia, en la psicología o incluso en prácticas esotéricas, sin darse cuenta de que la verdadera raíz de estas influencias negativas es espiritual. La Biblia no solo nos advierte sobre la existencia de estas fuerzas, sino que también nos da las herramientas para enfrentarlas y vencerlas. El enemigo opera en lo oculto, disfrazando su influencia con pensamientos de miedo, ansiedad, depresión y confusión. Su estrategia no es siempre un ataque evidente, sino un desgaste sutil y progresivo que, si no es discernido, puede afectar nuestra relación con Dios, nuestra salud y nuestras decisiones. Es por eso que la Escritura nos dice claramente, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 versículo 12. El error más común que cometen muchos creyentes es subestimar la realidad de esta batalla. Hay quienes piensan que las malas energías son solo producto de la mente o que basta con pensar positivo para alejarlas. Sin embargo, la Biblia es clara al mostrarnos que el mundo espiritual es real y que el enemigo busca constantemente una oportunidad para infiltrarse en nuestras vidas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Cuando abrimos puertas a las malas energías, ya sea a través del pecado, del miedo o de la ignorancia, le damos legalidad al enemigo para operar en nuestra vida. La buena noticia es que Dios nos ha dado la autoridad para resistir toda influencia negativa y salir victoriosos. No deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4 versículo 27. Este versículo es clave. Somos nosotros quienes decidimos y permitimos que el enemigo entre o si cerramos la puerta por completo a sus ataques. Las malas energías no tienen poder sobre un hijo de Dios que está cubierto con la sangre de Cristo y armado con la palabra. Pero la ignorancia es un arma poderosa en manos del enemigo. Muchos viven oprimidos espiritualmente sin saberlo, sufriendo crisis emocionales, económicas y familiares sin reconocer que detrás de esos problemas hay una batalla espiritual en curso. Es fundamental entender que no estamos indefensos. Dios nos ha provisto de armas espirituales para vencer cualquier ataque de las tinieblas. No se trata de superstición ni de miedo, sino de conocimiento y fe. La Biblia nos enseña que el primer paso para vencer las malas energías es reconocer su existencia y decidir, con firmeza, no permitir que dominen nuestra vida. En los siguientes módulos, profundizaremos en cómo aplicar las herramientas de Dios para mantenernos firmes y protegidos. La victoria ya nos fue dada, pero debemos estar preparados para caminar en ella. Las malas energías pueden manifestarse de muchas formas: desánimo, enfermedades recurrentes, conflictos en el hogar, falta de prosperidad, ataques emocionales y hasta pensamientos que intentan robar nuestra paz. Quienes han sentido esta opresión saben que no es algo casual. Es una lucha invisible, pero real. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que Dios nos ha entregado un arma más poderosa que cualquier influencia negativa: su poder y autoridad en nuestras vidas. No existe fuerza, energía ni potestad que pueda resistir el poder de Dios. La Biblia nos revela una verdad contundente: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6 versículo 11. Esto significa que la única manera de permanecer inquebrantables ante cualquier ataque espiritual es equiparnos con las herramientas divinas que Dios ha dispuesto para su pueblo. El error más grave que cometen muchos cristianos es creer que pueden enfrentar esta batalla con sus propias fuerzas. Las malas energías no se combaten con pensamientos positivos, con baños de hierbas o con rituales humanos. Solo la presencia de Dios puede deshacer las tinieblas. Cuando un creyente entiende esto y se refugia en su presencia, se convierte en un enemigo temible para las fuerzas del mal. Una de las armas más letales contra toda opresión es la oración. Orar no es repetir palabras vacías, sino establecer una conexión directa con Dios y activar su poder en nuestra vida. Orad sin cesar.
1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se levanta en oración, porque sabe que la oración tiene el poder de derribar fortalezas espirituales y romper toda influencia negativa. Otra arma poderosa es la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historia o de mandamientos morales, sino una espada en el mundo espiritual, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Cada vez que declaramos la palabra con fe, estamos soltando una orden en el mundo espiritual que los poderes de las tinieblas no pueden resistir. Además, Dios nos ha dado una cobertura especial para protegernos, el ayuno. Hay opresiones que no se rompen solo con oración, sino con una entrega más profunda. Jesús mismo lo afirmó: este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17 versículo 21. El ayuno fortalece nuestro espíritu, nos sensibiliza a la voz de Dios y destruye barreras que impiden nuestro avance. Por último, la adoración es un arma que desata el poder de Dios en nuestra vida. No se trata solo de cantar, sino de levantar un ambiente donde la presencia del Señor habite y el enemigo no pueda resistir. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmos capítulo 22 versículo 3. Cuando adoramos, el reino de Dios se manifiesta, y todo espíritu de opresión es destruido. Las malas energías no tienen autoridad sobre quienes están revestidos con la presencia de Dios. Él nos ha dado todas las herramientas para vencer, pero es nuestra responsabilidad usarlas. No basta con saber que tenemos una espada, hay que empuñarla. No basta con tener acceso a la oración, hay que orar. No basta con tener la palabra, hay que declararla. No estamos indefensos. Dios nos ha dado el arma más poderosa, pero debemos activarla con fe y determinación. En los próximos módulos, aprenderemos cómo aplicar estas herramientas de manera práctica para vivir una vida de victoria total sobre cualquier influencia negativa. La vida cristiana no es una teoría, es una práctica. No basta con conocer la verdad, hay que vivirla. Muchas personas sufren constantemente los efectos de las malas energías porque no han aprendido a protegerse con hábitos espirituales que fortalezcan su relación con Dios. No es suficiente orar una vez y esperar que todo cambie. Se necesita una vida de disciplina espiritual para blindarnos contra cualquier ataque. La primera clave para alejar cualquier influencia negativa es la oración constante. La oración no es solo un recurso en tiempos de crisis, sino una comunión diaria con Dios que nos mantiene cubiertos y fortalecidos. Un cristiano que ora es un cristiano que está en guardia. La Biblia es clara: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. No significa estar de rodillas todo el día, sino mantener un diálogo continuo con Dios, una conexión espiritual que impide que el enemigo tome ventaja. Otra práctica poderosa es el ayuno. Muchas personas intentan luchar contra problemas espirituales con métodos naturales y fracasan porque no comprenden que hay batallas que solo pueden ganarse con un sacrificio mayor. Jesús mismo lo dejó claro: este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17 versículo 21. Cuando ayunamos, debilitamos la carne y fortalecemos el espíritu, lo que nos permite discernir mejor las artimañas del enemigo y recibir mayor poder de Dios para enfrentarlas. La alabanza y la adoración también son armas que disipan las tinieblas. La presencia de Dios habita en un ambiente de adoración genuina. Cuando un creyente llena su hogar con alabanza, está estableciendo un muro de protección contra cualquier energía negativa. La Biblia dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmos capítulo 22 versículo 3. ¿Dónde está la presencia de Dios? Las tinieblas no pueden permanecer. Además, es fundamental cerrar cualquier puerta espiritual abierta al enemigo. Muchas personas experimentan constantes ataques porque han permitido influencias negativas en su vida sin darse cuenta. La música, las películas, las conversaciones, los pensamientos y hasta las relaciones pueden ser canales que abren la puerta a la opresión espiritual. La palabra nos advierte: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someterse a Dios significa vivir en santidad y apartarse de todo lo que pueda contaminar el espíritu. Otro hábito clave es el uso y la proclamación de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro común, es un arma espiritual. Jesús mismo usó la palabra para resistir las tentaciones del enemigo,
diciendo una y otra vez, escrito está. Un creyente que medita en la palabra y la declara con fe está estableciendo un muro de protección impenetrable, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Estas prácticas no son opcionales, son esenciales. No se trata de hacerlas solo cuando sentimos ataques espirituales, sino de convertirlas en un estilo de vida. Un cristiano que ora, ayuna, adora, se santifica y proclama la palabra vive en victoria constante. No hay arma del enemigo que pueda prosperar contra alguien que ha aprendido a caminar bajo la cobertura de Dios. Las malas energías no pueden resistir una vida llena de la presencia de Dios. Si estas prácticas se convierten en parte de nuestra rutina, no solo seremos libres de toda influencia negativa, sino que nos convertiremos en portadores de luz, expulsando la oscuridad donde quiera que vayamos. En los próximos módulos, veremos cómo romper cualquier atadura espiritual y vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Muchas personas viven con un peso invisible sobre sus vidas. No importa cuánto se esfuercen, siempre parece haber una barrera que les impide avanzar. Problemas recurrentes, fracasos inexplicables, enfermedades sin causa aparente, conflictos familiares que se repiten de generación en generación. Nada de esto es casualidad. Detrás de estos patrones muchas veces hay maldiciones espirituales y ataduras que deben ser rotas con la autoridad de Dios. El mundo espiritual es real y sus leyes también lo son. La Biblia nos muestra que el pecado abre puertas a la opresión y puede traer consecuencias no solo para una persona, sino para toda su descendencia. Sin embargo, Dios es un Dios de redención y nos ha dado el poder para romper cualquier cadena que el enemigo haya puesto sobre nuestra vida. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Esto significa que no estamos condenados a vivir bajo el peso del pasado. A través de Cristo, podemos romper cualquier maldición generacional y comenzar una nueva historia. El enemigo quiere que las personas vivan en ignorancia, creyendo que ciertas desgracias son su destino o su suerte. Pero la Biblia enseña que somos herederos de bendición y que no hay maldición que pueda permanecer sobre aquellos que están en Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan capítulo 1 versículo 9. La confesión y el arrepentimiento son claves para cerrar cualquier puerta que haya sido abierta al enemigo. Muchas maldiciones y ataduras se establecen por pactos ocultos, prácticas del pasado o incluso palabras que fueron declaradas sobre nuestra vida. Hay personas que fueron marcadas con frases como, nunca lograrás nada, siempre serás pobre, no eres lo suficientemente bueno, y sin darse cuenta, han vivido bajo la influencia de esas palabras. Sin embargo, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versículo 32. La verdad es que Dios nos ha dado autoridad para anular toda palabra de maldición y establecer sobre nuestra vida la bendición de su palabra. Romper una maldición no es un proceso complicado, pero sí requiere determinación y fe. No basta con desearlo, hay que ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Esto significa renunciar verbalmente a cualquier pacto, atadura o maldición que nos haya afectado y declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida. En el mundo espiritual, nuestras palabras tienen poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios capítulo 18 versículo 21. Después de romper cualquier maldición, es fundamental llenar el vacío con la presencia de Dios. El enemigo siempre buscará una oportunidad para regresar, pero cuando un creyente se mantiene firme en la oración, en la palabra y en una vida de santidad, no hay espacio para la opresión. La libertad espiritual no es solo un deseo, es una promesa de Dios, pero requiere acción. Hoy es el momento de cortar con el pasado, de romper cadenas y de caminar en la plenitud de la bendición de Dios. En el próximo módulo, veremos cómo el Espíritu Santo es nuestra guía y fortaleza para mantenernos en victoria y libres de toda opresión. En la batalla contra las malas energías y las fuerzas del mal, no estamos solos. Dios, en su infinito amor, nos ha dado el regalo más poderoso que un creyente puede recibir, el Espíritu Santo. Él no es una fuerza impersonal ni una simple influencia, sino la misma presencia de Dios habitando dentro de nosotros. Es nuestro defensor, nuestro guía y nuestra fortaleza en todo momento. El enemigo quiere que los hijos de Dios vivan en debilidad,
en confusión y en temor, porque sabe que un cristiano sin dirección es fácil de derribar. Pero cuando una persona es llena del Espíritu Santo, se convierte en un guerrero espiritual imparable. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Zacarías capítulo 4 versículo 6. No es nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo o nuestra fuerza lo que nos hace vencer, sino la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo habita en alguien, hay una protección sobrenatural que lo rodea. Su presencia actúa como un escudo contra cualquier influencia negativa. Hay lugares donde el enemigo no puede entrar, y uno de ellos es el corazón de un creyente que está lleno de la gloria de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 16. Esta certeza nos da la confianza de que no estamos solos y de que nada puede dañarnos cuando caminamos en su cobertura. Pero para vivir bajo esta protección, es necesario desarrollar una relación profunda con el Espíritu Santo. No basta con conocer su existencia, hay que experimentarlo. Muchos cristianos viven vidas débiles porque han apagado la voz del Espíritu con distracciones, preocupaciones o pecado. La Biblia nos advierte, no apaguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Esto significa que el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos, pero nosotros debemos estar dispuestos a escucharlo y obedecerlo. Una de las evidencias de que el Espíritu Santo está activo en una vida es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque el enemigo intente sembrar miedo y confusión, aquellos que caminan en comunión con el Espíritu permanecen firmes. Más recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8. Este poder no es solo para hacer milagros o señales, sino para resistir cualquier ataque del enemigo con valentía y fe. El Espíritu Santo también es nuestra guía en tiempos de incertidumbre. Muchas personas buscan respuestas en lugares equivocados, pero la dirección más clara y segura proviene de Dios. Él nos habla, nos advierte y nos muestra el camino correcto. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16 versículo 13. No hay oscuridad ni confusión para aquellos que dependen del Espíritu Santo en su día a día. Ser llenos del Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. En un mundo donde las fuerzas del mal buscan constantemente cómo infiltrarse, la única manera de vivir en victoria es estar bajo la protección y el poder del Espíritu de Dios. No hay nada que pueda resistir a su presencia, porque donde Él está, las tinieblas desaparecen. En el próximo módulo, veremos cómo mantenernos firmes en esta victoria, transformando nuestra vida con hábitos espirituales que nos aseguren una vida de bendición y libertad total. La batalla espiritual no termina cuando vencemos una mala energía, rompemos una atadura o recibimos la llenura del Espíritu Santo. La verdadera lucha es mantenerse firme en la victoria y vivir en la plenitud que Dios nos ha prometido. Muchos creyentes experimentan momentos de liberación, pero al poco tiempo vuelven a caer en los mismos ciclos de opresión porque no han transformado su vida. El enemigo siempre buscará una oportunidad para regresar. Jesús mismo advirtió sobre esto cuando dijo que un espíritu inmundo, al ser expulsado, busca volver al lugar de donde salió y, si lo encuentra vacío, trae consigo otros espíritus peores. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo capítulo 12 versículo 44 al 45. Esto significa que no basta con ser libres. Hay que llenar nuestra vida con la presencia de Dios para que no quede espacio para las tinieblas. El primer paso para mantener la victoria es renovar nuestra mente. Muchas veces el mayor campo de batalla no está en lo que nos rodea, sino en nuestros pensamientos. Si seguimos pensando como antes, actuaremos como antes. La Biblia nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12 versículo 2. Renovar la mente significa alinear nuestra forma de pensar con la verdad de Dios, eliminando toda mentira del enemigo y estableciendo principios de fe y poder. Otro aspecto clave es crear hábitos espirituales sólidos. No podemos vivir de experiencias aisladas con Dios, necesitamos una comunión constante. Un cristiano que no ora, que no lee la Biblia y que no adora a Dios regularmente,
se debilita espiritualmente. La victoria no es un evento, es un estilo de vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos capítulo 1 versículo 1. Mantenernos alejados de ambientes y personas que nos arrastren a la oscuridad es crucial para preservar nuestra paz y nuestra libertad. El testimonio también juega un papel fundamental en nuestra transformación. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sellamos nuestra victoria y nos convertimos en luz para otros. La Biblia dice, y le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Contar cómo Dios nos ha liberado y transformado no solo fortalece nuestra fe, sino que también debilita la influencia del enemigo sobre nosotros. Por último, la constancia es la clave del éxito espiritual. La fe no es algo que se activa solo en momentos de crisis, sino una convicción diaria. Muchos pierden la victoria porque bajan la guardia y permiten que la tibieza espiritual los haga vulnerables nuevamente. Pero Jesús nos llama a perseverar hasta el final. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24 versículo 13. La victoria es para los que no se rinden, para los que deciden cada día mantenerse firmes en la verdad y rechazar todo intento del enemigo de infiltrarse en sus vidas. Dios nos ha dado las herramientas para vivir en libertad total. La decisión está en nuestras manos. Podemos conformarnos con pequeñas victorias temporales o podemos transformar nuestra vida y caminar en una victoria permanente. La elección es clara: vivir bajo la opresión o vivir en la plenitud del poder de Dios. La pregunta final es: ¿estás dispuesto a hacer los cambios necesarios para mantener la victoria? La batalla espiritual es real, pero también lo es la victoria que Dios nos ha prometido. A lo largo de este recorrido hemos descubierto la existencia de fuerzas espirituales que buscan desviarnos, oprimirnos y drenarnos, pero también hemos aprendido que Dios nos ha equipado con armas poderosas para vencerlas. Las malas energías, las maldiciones y las ataduras no tienen poder sobre alguien que ha decidido caminar en la autoridad de Cristo. No somos víctimas, somos guerreros. No estamos indefensos, estamos cubiertos por la presencia de Dios. La diferencia entre vivir bajo la opresión o en la libertad total depende de nuestra disposición a aplicar los principios espirituales que nos han sido revelados. Dios no solo quiere que experimentemos momentos de liberación, sino que vivamos en una victoria continua. Esto requiere compromiso, fe y acción. No basta con escuchar la verdad, hay que vivirla. La oración, la adoración, la palabra, el ayuno y la santidad no son rituales religiosos, son mecanismos de protección y poder para el creyente. El enemigo intentará convencerte de que no puedes, que es demasiado tarde, que las malas energías y los ataques son más fuertes que tú. Pero la verdad es esta: Dios ya te ha dado la victoria. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan capítulo 4 versículo 4. No hay fuerza de las tinieblas que pueda resistir a un hijo de Dios que ha decidido vivir en el poder del Espíritu Santo. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes seguir permitiendo que las malas energías te afecten, o puedes levantar tu fe, tomar tu armadura y caminar con autoridad. Dios ha puesto delante de ti el camino de la libertad, pero eres tú quien debe dar el paso. Este no es el final, es el comienzo de una nueva vida en la que ya no serás dominado por el miedo, la opresión o las circunstancias. Es tiempo de levantarte con poder, cerrar toda puerta al enemigo y vivir cada día con la certeza de que Dios está contigo. La victoria es tuya. Tómala y no la sueltes. No te vayas sin hacer esto. Si este mensaje ha tocado tu vida, si has sentido que Dios te ha hablado y te ha dado claridad sobre cómo vencer las malas energías y caminar en victoria, entonces este es solo el comienzo. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Cada enseñanza que compartimos aquí es una herramienta espiritual poderosa para fortalecer tu fe y protegerte de los ataques del enemigo. Déjame tu comentario y dime, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Has sentido alguna vez una opresión espiritual que parecía imposible de vencer? Tu testimonio puede inspirar y fortalecer a alguien más que está pasando por lo mismo. Comparte este video con alguien que lo necesite. No guardes esta revelación solo para ti. Hay muchas personas que están atrapadas en un ciclo de angustia y oscuridad sin saber que Dios ya les ha dado la salida. Sé luz en sus vidas y envíales este mensaje hoy mismo. Tú tienes el poder de hacer que este mensaje llegue a más personas. Así que dale like,
suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos profundizando en esta verdad que transforma vidas. Que Dios te bendiga y te fortalezca siempre.